Creo que este proceso ha sido muy interesante y agradezco a cada uno de ustedes desde el primer segundo las inquietudes que han llevado a que hoy estemos aquí y al presidente también, al doctor Ariel Ávila, que ha llevado esta ponencia al día de hoy. Yo quiero hacer unas aclaraciones importantes en la misma dirección en que apuntaron las preguntas de los senadores y las inquietudes. Creo que es importante entender el tema de reparación integral y de indemnización integral desde un punto de vista particular. En Colombia, senador Blanco, la indemnización integral o la indemnización como concepto fue reformada por marcos internacionales y por la sentencia 822 de la Corte Constitucional, 228, de la Corte Constitucional del 2002. Y esto llevaba a entender que la indemnización no es solamente económica, sino que requiere tres elementos fundamentales desde el derecho internacional. Requiere verdad, justicia y reparación. Y desde ese punto de vista yo creo que el proyecto apuntaba a la denominación de reparación integral para hacer conforme los presupuestos a la jurisdicción internacional. Pero la figura de indemnización integral estaba prevista en la Ley 600. Y desde allí lo que significaba claramente es que se ha entendido que tanto la reparación integral como la indemnización integral están trabajando sobre la base de verdad, justicia y reparación económica. Cualquiera de las dos denominaciones no tiene ningún inconveniente porque esto se vincula con una definición internacional. Lo segundo que es importante decir, y senador Blanco, respetando su posición de no firmar la ponencia, sí debería contarle que este es un tema que yo con 40 años de experiencia en el sistema penal necesito decirle que la realidad es que el sistema acusatorio le apuntó a estos mecanismos de principio de oportunidad y preacuerdo que no son impunidad. Son la forma de lograr beneficios para la justicia a través de una serie de incentivos que están estipulados en el artículo 324 del Código Penal. Y desde ahí el principio de oportunidad y los preacuerdos lo que buscan precisamente es generar mayor efectividad en la justicia y mayor agilidad. Y creo que desde ese punto de vista hemos sido claros también desde el principio en medios y con ustedes de que esto apunta a reformar 4 artículos en concreto y no toda la justicia en particular. En segundo lugar, agradezco a la doctora Clara la intervención en términos de cuál es realmente la nueva criminología en materia penal, porque esto es lo que se busca con estos incentivos. Ya el criminal no habla en términos de pena, sino en términos de réditos económicos. Y desde ese punto de vista, esta criminología ha buscado diferentes respuestas. Incluso estamos hablando de justicia restaurativa. Y este caso en particular, frente a este articulado, estamos hablando de restaurar a la víctima, de reparar a la víctima, de llegar efectivamente a la víctima y desde el punto de vista de la eficacia o no eficacia del sistema, significa que sí, tenemos que ser conscientes de que el sistema no está funcionando como queremos. Pero la reforma no le apunta a tratar de solucionar solamente este aspecto, sino la reforma apunta a buscar cómo la víctima obtiene desde el principio reparación, cómo esa restauración es efectiva. Desde ahí es importante también decir que el senador Julián Gallo mencionaba dos puntos importantes, y es ese tema de la decisión criminal. Sin lugar a dudas, la disuasión empieza por los estímulos de la ley en muchos casos. Y sí, las cárceles están llenas de detenidos y de condenados. Y esto nos lleva a entender dos cosas. Cuando nosotros hablamos de un principio de oportunidad, un preacuerdo, tenemos una decisión inmediata. Y tenemos una decisión inmediata que parte del supuesto de que el principio de oportunidad, tal y como está en la reforma, senador, lo tiene efectivamente cada fiscal del caso
que era un tema que se había cambiado en la práctica de la Fiscalía. Hoy lo podrá hacer cada fiscal con un control extra, que es el control de los jueces. Esta decisión del principio de oportunidad no queda al garete de una decisión individual ni de la Fiscalía solamente, sino que se sigue conservando el control, incluso para que se acepten cosas o se confiesen en un momento dado cosas que también generan otro paradigma. Y senadores, yo creo que es importante mirar lo siguiente. Lo siguiente no quiere decir que la Fiscalía deje de investigar, al contrario, para llegar a un preacuerdo o a un principio de oportunidad tengo que tener demostrado probatoriamente que esos hechos que está aceptando la persona que está llegando a la justicia existen. Y por esa razón, cuando se homologa esto a simplemente una decisión unilateral, no es cierto. Los jueces que van a fallar con base en el preacuerdo piden que la Fiscalía les entregue los elementos materiales de prueba para motivar su sentencia. Por lo tanto, no se desestima ni se invalida la investigación como parte del sistema. Y creo que es importante, lo decía la doctora María José Pizarro, el tema de si nos dedicamos a un sistema eminentemente punitivista o no. Pero la discusión en el fondo es que tenemos un esquema que ya está establecido, como lo decía el presidente, desde el año 2004 con la ley 906. Pero esto también servirá para tomar decisiones en política criminal que sí necesitan estudiarse, y los invito a ustedes a que les voy a traer un proyecto que hay frente a ciertas reformas y seamos capaces de dialogar como lo estamos haciendo en términos de un proyecto de país. Ahí el Ministerio de Justicia también tiene un elemento fundamental que apoyo lo que decía el senador David Luna. No nos metamos en la discusión de estos dos sistemas, pero sí trabajemos sobre una afirmación categórica. El proyecto que presenta Corte Suprema, Fiscalía y Gobierno no tiene subrogados penales, no concede subrogados penales a las personas que están delinquiendo. Lo que advierte es una rebaja de pena. Y aquí sí creo importante la aclaración, presidente, porque los subrogados son o la condena a ejecución condicional o la libertad condicional. Esto no existe en el proyecto. No se reforma la prohibición de subrogados. No existe una sola norma de ese proyecto que permita decir que se tocaron subrogados para favorecer a alguna clase de presunto responsable. Y desde allí, el preacuerdo, desde ese punto de vista, lo que permite, desde el 2004, son rebajas de pena. Aquí lo que se hace es confirmar esas rebajas de pena. En el tema de las cárceles hay mucho que decir, que no es el momento y lo dejaré para la oportunidad correspondiente. Pero simplemente les diré, senadores, que para conocimiento de ustedes en este momento se están construyendo 3 sistemas carcelarios que se entregarán en el 2025 y en el 2026. Cierro ahí el comentario porque lo tocó el senador en particular frente al tema de sistemas carcelarios. Y finalmente, frente a la intervención de la doctora Paloma, sí creemos que el principio de oportunidad tiene 2 elementos fundamentales. El principio de oportunidad no se entrega de manera inmediata y express. El principio de oportunidad requiere cumplimiento de las obligaciones del sujeto que va a ser beneficiario del principio de oportunidad. Y esto lleva a que hay un término de 3 años, pero incluso la senadora Paloma proponía 1 año, prorrogable otro año, y yo hablando con el presidente digo que en este sistema con prueba anticipada incluso podría ser 6 meses, prorrogable otros 6 meses, para que pudiéramos tener mayor agilidad frente a esos temas. Desde ahí entonces veamos cómo también, y esto es importante para aclarar los senadores, sobre todas las afirmaciones del principio de oportunidad,
el principio de oportunidad contempla 3 modalidades: suspensión de la acción penal, terminación y no iniciación de la acción. Por esa razón, tampoco podemos equiparar todas las eventualidades porque cada una responde a elementos diferentes. Yo agradezco muchísimo, presidente Motoa y senador, el haberme dado el uso de la palabra, y creo, con la experiencia que llevo en el sistema penal de cerca de 40 años, decirles que la justicia en Colombia no aplicó, por diferentes razones, incluso por jurisprudencia que desvió la finalidad de la Ley 906, figuras tan importantes como el principio de oportunidad y el preacuerdo, que hoy se ven reflejadas en este proyecto, y que antes que pensar en una cosa diferente, estamos avalando una pretensión de que el sistema penal funcione en un plazo razonable, que es un derecho humano traído por la Convención Americana y con derecho de las víctimas. Toda decisión está traspasada no solamente por las normas del Código de Procedimiento Penal, sino por la Corte Constitucional y la Corte Interamericana, donde se obliga a que las víctimas tengan derecho a hablar frente a su reparación y frente a su restauración. Y si es momento para dejarles una inquietud, senadores, y es el tema de estar pensando qué justicia nos sirve más: la restaurativa para las víctimas en un estado de conflicto que llevamos 70 años, o la punitivista que tiene la impunidad del 90% porque no logramos encontrar cómo hacernos en muchos casos a la responsabilidad que debe ser más allá de toda duda razonable. Cualquier duda abre la compuerta a la absolución, y creo que este tema es un tema muy serio en la política criminal colombiana. Muchas gracias.